Gloria a Dios, hermanos. Puede sentarse con toda libertad. Con toda libertad, acomódese ahí. Ya empezó a hacer frío, ¿a poco no? Pero no nos vamos a rajar. ¿Ok? Hace un momento pude platicar con ustedes acerca de lo que la fe se demuestra por las obras. Y en este servicio quisiera mostrarles a ustedes sobre la base de Santiago, la fe que obra por el amor. Obviamente ya leímos Santiago capítulo 2 y lo iremos retomando. En Gálatas capítulo número 5, versículo número 6, Gálatas 5, 6, entonces la escritura nos dice ahí, búsquelo rápido, ya lo tiene ahí. Entonces dice la palabra, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que por obra, no, la fe que obra por el amor, sino la fe que obra por el amor. Y ahí es donde queremos nosotros sentar las bases, porque Pablo está describiendo la vida cristiana y él lo hace ver a través de las obras por amor a Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos esa idea, nos damos cuenta que lo que leímos, para los que estuvieron en el servicio pasado, que la fe, si no se revela por obras, es una fe que está muerta y se necesita demostrar a través de la labor que esa fe que tenemos a Dios es real. Así es que la creencia podría ser intelectual solamente, porque hay muchas personas que creen en Dios, pero es una creencia intelectual, en conocimiento. Pero cuando hablamos acerca de Dios, entonces estamos viendo que la fe tiene que ser una fe que se desborda en amor hacia Cristo y que nuestro corazón se va a entregar a Dios, porque nuestra fe nos va a llevar a caminar de una manera correcta haciendo la labor que Él nos ha encomendado. De tal manera que entonces podemos observar que se tiene un corazón limpio y que se cree en los hechos que el cristianismo marca como una historia y que se ha dado como un libro para que nosotros lo podamos leer una y otra vez, y nos encontramos con hechos y la vida de la iglesia y de los apóstoles y la obra del Espíritu Santo y todo lo que empieza a enmarcar esa fe que se obra por el amor y que hace que nosotros podamos tener un marco histórico. Pero ese marco histórico entonces se entiende solo porque uno vive el amor a Dios manifestando las obras, pero el amor a Dios está sobre todas las cosas que el hombre pueda hacer. Así es que las personas podrán tener fe o no en Dios, pero hay diferentes tipos de fe. Lo vemos en los dones. Hablando acerca de los dones, nosotros vemos que hay una fe que obra milagros, que sobrepasa el entendimiento para mover las cosas. Y vemos que hay una fe que es salvadora, la que recibimos de parte de Dios para aceptarlo con todo nuestro corazón. La fe
se necesita en todo tiempo, pero yo no necesito fe para tomar una cuchara y llevarme entonces con la cuchara el bocado a mi boca. La fe es más que todo eso. La fe se demuestra por el amor. En el capítulo 2 de Santiago nosotros vimos y vemos ahora en el verso número 1 al 13, entonces la escritura nos dice, Santiago 1 al 13, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Allí hay varias cosas enmarcadas que debemos de observar, pero sigamos la lectura hasta el verso 13, todos juntos, 1, 2 y 3. Porque si en vuestra congregación demos un aplauso a la palabra de Dios. ¿Alguno está atento aquí al mensaje? Entonces diga conmigo: Señor Jesús, dame la capacidad de poder llevar a cabo tu palabra en tu nombre. Amén. La fe entonces se demuestra por las obras del amor. Al decir entonces en la escritura que vuestra fe, en el versículo 1, cuando nosotros observamos que vuestra fe, hermanos, miren, hermanos, que vuestra fe, y cuando hace esta expresión, sea sin fingimiento, significa que la debemos de practicar. Y cuando nosotros hablamos de la fe y hablamos de Dios, pero no hay acción en lo que nosotros hacemos, entonces nuestra fe no está siendo correcta ante los ojos de Dios. No solo debemos tener fe, sino que debemos de practicarla todos los días en nuestra vida. Creer en Dios de una manera vaga o general nos conduce a nosotros a pecar una y otra vez, porque no estamos afirmando los pensamientos de la palabra de Dios en nuestro corazón. Y cuando nosotros observamos todo esto, encontramos que hay muchos en la congregación, sea cual sea, que dice que tiene fe en Dios, pero su amor no ha sido algo que se manifieste hacia los demás.
Asimismo, entonces nos encontramos en la escritura que el mismo Satanás cree en Dios, versículo 19. Y cuando nosotros leemos esa porción, nos damos cuenta, aún los diablos tiemblan, pero eso no quiere decir que tengan fe, de ninguna manera. Porque la fe en Jesús debe de ser personal, personalizada de tal manera que tiene que ser específica en la persona. Lo que salva al alma es una entrega a Jesús completa. Usted podrá morir en el cuerpo, pero lo único que le salva el alma, porque el cuerpo regresará a la tierra, polvo al polvo, tierra a la tierra, con la esperanza de la resurrección en Jesucristo, el único glorioso Dios verdadero. La fe de la que les estoy hablando es la fe entonces que es específica y que salva el alma. Ahí nosotros nos encontramos con que hay personas que dicen, así lo espero, si Dios quiere, bueno, tal vez. Y lo único que demuestran es la carencia de su fe. Lo que Dios salva es el alma. Por eso es que nos entregamos y debemos hacerlo definitivamente el día de hoy. Porque si seguimos con una fe a medias, entonces el día de mañana cuando Dios nos llame a su presencia, no vamos a tener la fuerza suficiente en creer que Dios nos levantará y nos llevará al seno de su corazón para mantenernos ahí. Por eso es que nuestra fe tiene que ser única y definitiva. Aquí se le llama a Jesucristo glorioso. Si regresamos al versículo 1, entonces la escritura dice, hermanos míos, que vuestra fe sea, y debiéramos entonces quizá omitir y decir, el glorioso Señor Jesucristo. Y cuando nosotros observamos entonces, es que Él es la misma gloria de Dios. Y cuando está la gloria de Dios, entonces al observar nosotros nos damos cuenta que Dios mismo fue puesto aquí en la tierra para que admirásemos la gloria de Él. Y que ahora no podemos hacerlo a menos que la obra del Espíritu Santo esté presente. Por eso es que la Escritura dice, donde hay dos o más congregados en mi nombre y me invocan, y entonces buscamos a Dios, lo que la Escritura dice es afirmando, ahí estoy yo en medio de ellos. Y es que Jesús está, pero hay personas que no tienen una fe que pueda recibir la presencia de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 3, Hebreos 1, 3. Y la escritura entonces nos dice de la siguiente manera, el cual, siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Jesucristo, y la imagen misma de su sustancia, es decir, un Dios revelado en tres personas, no una mezcla, no un licuado, no un batido, no, la misma esencia, una misma esencia, una unidad kenosis, donde entonces Dios siendo uno, no que se juntó, dejó de ser, Dios siendo uno, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que es digno de ser alabado, glorificado, exaltado, al único que usted le tiene que aplaudir, bendecir, orar, confiar, poner su vida en Él.
El único que puede traer un milagro, si usted lo necesita hoy, es el único que lo puede ayudar, nadie más. Pero para eso se necesita fe, la fe que hace que nos lancemos a depender completamente de Él, a saber que todo lo que hoy tenemos ha sido gracias a Él, a depender completamente en nuestro corazón de que Él puede sustentarlo todo y Él puede hacer todo. Pero para eso se necesita una fe clara, suficiente, específica, no una fe que dice tal vez, si Dios quiere. No, se necesita una fe contundente, porque claro que Dios quiere. Tanto quiso que nos llamó a su presencia. Así es que cuando nosotros ponemos los ojos, es la misma gloria de Dios. Cuando los judíos leían esta carta, entonces se choqueaban porque estaba hablando de Dios mismo. Y aunque ellos eran creyentes ya en la fe, estaba trayendo una revelación a su espíritu o a su alma, donde identificaron por completo a Cristo con la Shekinah de Dios en el Antiguo Testamento, con la gloria de Dios, con la gloria que mora en el lugar donde habitan los creyentes, porque el día de hoy el Espíritu Santo está en nosotros, pero muchas veces el Espíritu Santo ha sido contristado, ha sido apagado por causa del pecado de los individuos, y entonces la manifestación del poder de Dios no se hace notoria. ¿Por qué? Porque el pecado apaga la presencia de Dios. Hay aves que son carroñosas. Un buitre, por ejemplo, va entonces y está observando en qué momento el animal ha sido muerto para poder ir a masticar de él, para poderlo picar. Pero usted nunca va a ver una paloma yendo a donde hay un muerto. No comen lo mismo que la ave que es carroñera. La paloma se deposita en un lugar donde está limpio. Los buitres o las aves de carroña buscan el lugar de la basura, las ratas, los insectos, esas cosas, animales que están a punto de morir. Pero cuando hablamos del glorioso, hablamos de aquel que se puede posar en uno. Hay personas que dicen: es que no tengo la presencia de Dios. Habrá que ver tu vida y tu andar. Hay gente que está en la iglesia, pero no entiende lo que es entregar su vida a Dios por completo y dejar de pecar y hacer lo malo. Pero nosotros somos ese tabernáculo, y se está refiriendo precisamente a ese tabernáculo donde la presencia de Dios mora con una gloria que no se puede describir. Esa es la presencia que viene a nuestra vida, y que cuando está, entonces hace que el creyente cristiano tenga una luz diferente y un andar diferente. Colosenses capítulo 1 versículo 27. Colosenses 1, 27. Y la escritura nos dice a nosotros, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo. ¿Qué dice ahí? ¿Cristo en dónde? Aunque usted no lo crea, en medio de muchos de los que están aquí está Cristo en su vida. Y claro que hay muchos que no lo creen, porque no tienen esa fe suficiente. Capítulo 3 versículo 4 Colosenses. Capítulo 3 verso 4 Colosenses. Todos juntos, 1, 2 y 3. Y es que cuando Cristo está en la vida de alguien, algo sucede, algo pasa, algo lo cambia. Pero mientras Cristo no esté, entonces
está batallando con cosas que no puede dejar. ¿Por qué? Porque no está Cristo en su vida. Podrá tener una medicina, podrá tener algún escape, pero no es Dios. No es Dios. Hay personas que creen que por tener recursos, dinero, entonces ellos van a poder tener lo que necesitan, pero están equivocados. Romanos capítulo 8, versículo 30, Romanos 8:30, la escritura nos dice ahí, todos juntos, 1, 2 y 3. Entonces nuestro Dios quiere vaciarnos de su presencia, quiere vertir su presencia en nosotros, pero nosotros necesitamos entender que todo esto es por la entrega en amor que uno hace hacia Dios, agarrándose de Él para no soltarlo. Y entonces Dios pueda demostrar el por qué murió por nosotros y cómo puede transformar la vida de alguien. Se necesita a Dios en nuestra vida. Juan capítulo 17, versículo número 22. Juan 17, 22. Juan 17, 22. Todos juntos, 1, 2 y 3. Pero hay gente desperdiciando esa gloria, hay gente desperdiciando lo que Dios depositó en ellos. Ellos piensan que es como que no importa, peco y me salgo de Dios, pero al final me arrepiento. Y se quedan a la mitad del camino toda la vida, porque no tomaron la decisión de santificar su vida y de quitar el pie del lugar incorrecto para hacer la voluntad de Dios caminando en sus obras. El amor de Dios es increíble, pero quizá muchos no lo han experimentado. Quizá muchos no entiendan todavía. Entonces podría surgir la pregunta: ¿cómo mostramos el amor? ¿Cómo lo mostramos? Cuando nosotros aceptamos a las personas tal y como son. No hablo del pecado. No. El pecado tiene que quitarse de la vida de todo creyente. Pero aceptamos a las personas, porque también por ellos Cristo murió. Por eso es que diga conmigo levantando su mano: no debo juzgar. Hoy prometo no juzgar o condenar a otros. Puede bajar su mano. Hay muchas personas que se la pasan juzgando y condenando a las personas. Hay personas que hacen acepción de personas, que no saben el tratar a las personas como su igual. Hay gente que ve por debajo a los demás. Hay gente que primero te va a escanear y te va a pasar el escáner una y otra vez para que te pueda, y a lo mejor reprobaste. Para él no pasaste. Hay gente que le gusta buscar a los ricos, a los que tienen dinero, a la gente que los puede impresionar, pero desprecian completamente a los pobres. Y hacer acepción de personas es un pecado terrible, porque Cristo se hizo pobre por nosotros para que fuésemos enriquecidos en Él. Así es que cuando nosotros nos damos cuenta cómo opera la gente a veces dice tener fe, pero solo porque tiene un interés. No es porque sea un amor verdadero. Cuando somos enriquecidos por Él, entonces Dios cambia todo nuestro ser. Por eso es que usted no puede seguir siendo
la misma persona. Romanos capítulo 2, verso 11. Romanos 2, 11. Ahí está en la pantalla, ayúdeme a darle lectura. 1, 2 y 3. Entonces se le tiene que quitar, tiene que cambiar su forma, sus maneras. No podemos ver al pobre andrajoso con lástima, no, lo tenemos que ver igual que nosotros. No podemos acercarnos a los ricos que tienen todo con el afán de querer que nos den a nosotros algo. No puede haber un interés mezquino. Lo que Dios trata con nosotros es que aprendamos a ver a todo el mundo por igual. Todos necesitan a Dios, todos necesitan a Dios. Hasta yo mismo, diga usted, hasta yo mismo, diga usted, hasta yo mismo necesito a Dios. Primera carta de Timoteo, capítulo número 5, verso 21. Primera de Timoteo 5, 21. Y la escritura nos dice fuerte todos juntos, 1, 2 y 3. No, nosotros no podemos ser cristianos que solamente nos guste quedar bien con alguien que tiene. No, no, no. Nosotros debemos ser cristianos como Dios en su palabra lo marca. Que veamos entonces en la forma correcta a todas las personas para poderles dar el amor que necesitan, para mostrarnos como verdaderos hijos de Dios, para que nosotros podamos recibirles con ese amor y con esa cortesía todos los días de nuestra vida, sea rico o sea pobre. Nosotros necesitamos abrir el corazón para mirar como Dios mira a las personas, para que entonces también Dios nos mire con misericordia, como nosotros un día pudimos ver a los demás, con amor como un día lo hicimos, para que entonces nosotros seamos hallados en gracia delante de Él. Hay que recibir entonces con cortesía, con amor. Hay que brindarse a las personas, porque Dios está viendo una cosa, y es el corazón. Primer libro, allí en Samuel, capítulo 16, verso 7. Primer libro de Samuel 16, 7. Y la escritura entonces dice: y Jehová respondió a Samuel. Qué interesante es Dios hablándole para darle una indicación de cómo. Es Dios haciéndole ver. Pero le está diciendo a alguien que conoce de Dios, que sabe de Dios, y le está diciendo: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Todos juntos, 1, 2 y 3. Él es el que está observándonos a cada uno de nosotros. Y sabe, cuando nosotros le brindamos nuestra vida a Él, cuando nosotros nos entregamos verdaderamente a Él, Él es el que lo sabe. Nosotros podemos disfrazarnos y engañar. Podemos ponernos una máscara y engañar. Podemos ponernos una fachada y engañar.
Pero Dios es el único que ve el corazón de las personas. Y es Dios el que hace que nosotros podamos entonces darnos cuenta que a los ojos de Dios es mejor ver correctamente a todos, desbordándonos en amor. Algunos de ustedes, cuando se les dice ve a saludar a tal persona, solo saludan a los que ustedes escanearon y pasaron la aprobación de ustedes. Vayan y salúdense, pero no pueden ir y saludar a alguien más. Quizá porque su corazón no sea humilde, aunque ustedes puedan decir que sí lo son. Pero si ven a alguien andrajoso, entonces hazte para allá. A la gente le gustan los lugares de honor, los lugares de honra, los lugares altos. A la gente le gusta la admiración de los hombres, los aplausos, las palmadas en la espalda, el sentirse bien porque alguien los aprobó. Pero qué tan pecaminoso será esa persona. ¿Cuánto respeto podemos mostrar a alguien que para nosotros es un pecador y no queremos tener un trato con nadie porque pensamos que nosotros ya somos santos y estamos puestos en otro lugar? Nosotros no somos jueces de nadie para juzgar a las personas. El único juez justo y que puede juzgar honestamente se llama Jesucristo. Así es que cuando nosotros observamos el verso 4 de Santiago, regresando a nuestra lectura principal, verso número 4 de Santiago, entonces la escritura dice: no hacéis distinción entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos. Distinciones significa dividido, significa una persona que tiene un doble ánimo, como lo menciona el verso 8 del capítulo 1, verso 8 del capítulo 1. Todos juntos, 1, 2 y 3. Entonces usted va a ver personas que el día de hoy quieren todo, pero mañana se desilusionaron, mañana no quieren, mañana les cuesta trabajo, porque no pueden caminar en amor. Pero cuando nosotros observamos, entonces vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo número 13. Y la escritura nos dice en la primera carta a los Corintios capítulo 13: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, es decir, se mueve hasta en los dones, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Versículo 2 dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, pero te puedes mover con dones, te puedes mover con poder, te puedes mover en esa fuerza, pero nada eres. Versículo 3 dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Versículo 4, todos juntos, 1, 2 y 3. Y podemos leer todos los versículos y darnos cuenta. Claramente Cristo
lo que quiere es que nosotros nos movamos en amor en todas las áreas de nuestra vida, no trayendo juicio a las personas, porque eso entonces nos dejará ver que nosotros verdaderamente en nuestro interior no tenemos amor. Pero los pobres también heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Eso dice la escritura, Lucas capítulo 6, verso 20, Lucas 6, 20. Ahí dice, todos juntos, 1, 2 y 3. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que observar de nuestra vida. Mateo capítulo 5, verso 3. Mateo 5, 3. Ahora sí, todos juntos. 1, 2 y 3. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos lleva a cambiar en nuestra vida. Pero nos hace hincapié de que nosotros todo lo que hagamos, lo hagamos por amor a Dios. El amor es sufrido. El amor no se jacta. Todas las cosas en este mundo van a pasar, pero el amor de Dios va a permanecer para siempre. Así es que nosotros no debemos de oprimir a las personas. Nosotros no debemos de pelear con las personas. Nosotros debemos mostrar el amor a las personas. En Romanos capítulo número 13, cuando leemos el verso 7, verso 8, la escritura nos dice, Romanos 13, 7 y 8, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Versículo 8, todos juntos, 1, 2, 3. Ahí, no debáis nada sino el amaros. O sea, Dios te dice, tú no le debas a nadie nada, nada. Lo único que tú puedes deber es el amor. O sea que si tú piensas que ya le diste suficiente amor a alguien, estás equivocado. Y tu doctrina es la de José José. El amor acaba. Pero si tu doctrina es la de la Biblia, el amor no acaba. Solo José José se hizo famoso con esos cantos. Y la gente los tomó. Y usted puede ver en las cantinas a gente cantando esos cantos y sufriendo porque se le acabó el amor por alguien. Dejó de sentirlo. Pero el amor de Dios no tiene fin. Y cuando nosotros vemos esto, entonces debemos de amar al prójimo y cumplir la ley. Pero si usted solo saluda a los que son sus amigos, a lo mejor usted ni cristiano es. Porque si usted es cristiano, usted va a amar al prójimo, sea quien sea. Amén. Por eso es que nosotros debemos de saber acerca de todas estas cosas, para que no nos gloriemos, sino para que nos demos cuenta que hay muchas cosas que tienen que cambiar en nuestra vida. ¿Alguien de ustedes quiere cambiar? Venga acá adelante, por favor. Y diga conmigo, Señor Jesús, yo quiero cambiar. Y que toda mi labor aquí en la tierra
sea en amor. Que yo pueda amar al prójimo como a mí mismo. Que pueda bendecirlos y saber que tú los has amado como me has amado a mí. Señor, aquí está mi vida. Tú conoces mi corazón, conoces mis pensamientos. Nadie es mejor que yo, pero tampoco nadie es peor que yo. Pero además de esto, yo soy y he sido el más pecador que tú conoces. Como decía Pablo, el último, el despreciado, el abortivo, pero tú tuviste misericordia porque viste mi corazón y con eso te bastó para salvarme. Enséñame a ver a los demás con el amor con que tú los ves, para bendecirlos, para llevarlos a tu camino, para que tengan paz. Pon paz en mi corazón y ayúdame a perdonar a todos. El día de hoy tomo autoridad y perdono a todos los que creo que me han hecho daño. Empiece a perdonarlos en su corazón. Empiece a decir: yo perdono a tal. Diga su nombre. Si es su esposa, su esposo, si es su padre, si es su hijo, dígalo. Yo perdono a tal por esto. De tu amor recibí